Bueno, buenas tardes a todos. En nombre de la Asociación Argentina de Hernia, quería agradecerles por participar de esta nueva actividad organizada por la asociación. Este es nuestro segundo webinar de presentación de casos interactivos. La intención de estas actividades es presentar casos de la vida real, contando con la experiencia de expertos reconocidos internacionalmente para que puedan aportarnos sus experiencias y enriquecer la discusión de cada uno de estos casos. Hoy el doctor Juan Baccaro y Uber Forgione, ambos miembros de la comisión directiva de la asociación, van a coordinar esta sesión. Yo simplemente quiero agradecer a los doctores Cucleta y Yanatiempo por acompañarnos en esta actividad. Presentarlo a Ian nos llevaría todo el seminario si leemos el currículum de él, así que Ian, gracias. Creo que a él le parecerá bien que lo presentemos como un amigo. La trayectoria de Ian se extiende a través de los 5 continentes. Todos lo conocemos porque ha participado de prácticamente todas las guías internacionales que usamos permanentemente como referencia. Pero bueno, lo principal de Ian, creo, para recalcar es su solidaridad y su colaboración siempre para cualquier actividad educativa, lo convoquen del lugar que lo convoquen. En este caso, puntualmente, desde Argentina, Ian, te agradecemos tu acompañamiento y que puedas compartir con nosotros tu experiencia. Después también creo que sobran las presentaciones, el doctor Miguel Yanatiempo, alias Pipi, como lo conocen todo el mundo. El doctor Yanatiempo es expresidente de la Asociación Argentina de Hernia y actualmente es coordinador de cirugía laparoscópica del Hospital Pirovano y jefe del departamento quirúrgico del Hospital San José. Dicho esto, los dejo con los doctores Baccaro y Forgione, que van a ser los coordinadores de esta actividad. Muchas gracias y espero que esto sea de provecho para todos. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, acá estamos coordinando con el doctor Forgione Buenas tardes. este webinar organizado por la Asociación Argentina de Hernias. Le agradecemos profundamente al doctor Castañeto, que es nuestro presidente acá en Argentina. Y bueno, tenemos el honor, como ya presentó Gustavo, de estar con el doctor Cucleta y con el doctor Yanatiempo, ambos conocidos en todo el mundo. Creo que entre los dos superamos las 20.000 hernias operadas, así que eso nos da la posibilidad de sacarle provecho. Así que, Uber, no sé si querés decir algo y después empezamos con los casos. Sí, dos pequeñas cosas. Una, que es un honor para mí compartir este webinar con el doctor Cucleta y el doctor Yanatiempo, con el que compartimos años de lucha en los quirófanos y con todos ustedes. Es un momento cuasi histórico que encontremos con dos íconos de la cirugía laparoscópica y tanto abierta como laparoscópica del mundo, del lado de Europa y del lado de América. La idea de compartir el webinar es que tenemos 2 casos. El primero lo va a presentar el doctor Baccaro, ¿sí? Y después vamos a hacer un pequeño impasse. Los casos tienen un momento de preguntas interactivas en los que los comentadores les vamos a dar la posibilidad de hacer comentarios en ese momento y después al final de cada caso. Después tenemos un caso que va a presentar el doctor Santiago, cirujano laparoscopista, que está muy interesante. Y por último, el doctor Cucleta quizás tenga un pequeño plus para darnos y comentar alguna cosita que nos contó en la entrevista previa antes de la conexión actual. Así que, Juan, te dejo para que empieces con el caso del doctor Lerda, que desde Córdoba nos va a ilustrar con una cosa bastante interesante y que a todos nos puede tocar en algún momento de nuestras vidas quirúrgicas. Bárbaro, gracias Uber. Bueno, no presentamos a los presentadores. El doctor Fabián Lerda es un cirujano reconocido en la ciudad de Córdoba. Ha hecho una gran trayectoria en paredes abdominales, es miembro de la comisión directiva y nos va a presentar el primer caso acerca de una hernia inguinal gigante
Y bueno, el doctor Osvaldo Santilli también es conocido, muy conocido acá en Argentina y en todo el mundo. Tiene un montón de hernias operadas. Según me dijo, tiene más o menos 5.000 o más de 5.000. Lo he visto operar, opera muy bien. Y nos va a hablar sobre un caso de RETAP. Como dijo el doctor Forgione, vamos a presentar el caso y a medida que el caso va transcurriendo, vamos a poner preguntas interactivas en las cuales ustedes pueden votar cuál es su opinión y le vamos a preguntar en ese momento al doctor Cucleta y al doctor Llanatiempo, que son nuestros expertos, cuál es su opinión. Luego de eso continuaremos con el caso y así sucesivamente. Los que quieran hacer preguntas del caso o de las que tengan interés, lo vamos a responder al final de las dos presentaciones, donde el doctor Cucleta nos va a honrar con un video muy, muy interesante. Bueno, yo no agregaría ninguna otra palabra, le daría el lugar al doctor Lerda para que haga su presentación. Así que Fabián, te escuchamos. Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a este seminario web. Les voy a compartir mi pantalla. Se trata de... Vamos a dar inicio entonces al seminario web de paredes abdominales, cómo lo resolvería. Se trata de un caso de hernia inguinoescrotal gigante resuelta en el servicio de cirugía de la Mediterránea provincia de Córdoba. Es un paciente masculino de 50 años de edad, con antecedentes de sedentarismo, hipertensión arterial, tabaquismo y obesidad mórbida, con un BMI de 46, que consultó reiteradas veces durante varios años con una hernia inguinoescrotal gigante derecha, con pérdida de domicilio y 15 años de evolución. En el año 2012 concurre a nuestro consultorio presentando esta voluminosa hernia inguinoescrotal derecha que llega prácticamente a la rodilla del lado derecho en posición de pie. Le ofrecimos operar al paciente y él resistió a la posibilidad de la cirugía. Nuevamente en el año 2013 concurre presentando su hernia de mayor tamaño, más voluminosa, y ya la hernia se localiza por debajo de la rodilla derecha. Nuevamente le ofrecimos la posibilidad quirúrgica y el paciente nuevamente rehúsa la posibilidad de operarse. Para finalmente en el año 2014 concurrir en forma sintomática con dolor localizado y cuadros suboclusivos, con una invalidez física, sobre todo en la deambulación, con trastorno psicológico de ridiculización, estigmatización y autoaislamiento social, presentando una hernia inguinoescrotal voluminosa de gran tamaño, 70 por 30 centímetros, con trastornos tróficos en la piel del escroto, induración, circulación colateral y con lesiones ulceradas. La hernia aquí se localiza por debajo de la rodilla, prácticamente en el tercio superior de su pierna derecha. Ante esta situación, ¿usted considera necesario efectuar algún estudio por imágenes preoperatorio? Vamos a participar, estas son las opciones. Le pedimos que voten. Juan, coordina la resolución. Juan, activate el micrófono. Bueno, acá estoy. Bueno, lindo caso interesante. Mientras la gente contesta, me interesaría la opinión del doctor Cucleta, primero, si algún estudio, cómo estudiaría estos casos. Doctor Cucleta, active el micrófono y puede contestar. Para mí, obvio, es un TAP. Perfecto. Jan no lo dudó y la hizo fácil y opinó tomografía. ¿El doctor Llanatiempo o tiene alguna opinión al respecto? O esta pregunta es, creo que estamos casi todos de acuerdo, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo. Para la pregunta, la respuesta es el TAC abdominal, no hay discusión. Perfecto. Bueno, adelante. Bueno, perfecto. Nosotros también consideramos... Perdón, sí. Fabián. No, que la gente, obviamente, 95% está de acuerdo con un TAC, así Claro. que creo que estamos todo el mundo de acuerdo. Bueno, adelante. Sí, estamos todos de acuerdo.
Nosotros creemos que la tomografía computada es un método útil porque nos permite ver el estado trófico de los músculos de la pared abdominal y también nos permite de alguna forma descartar toda aquella otra patología intraabdominal, sobre todo de tipo tumoral, que nos podría eventualmente aumentar la presión en el postoperatorio, la presión intraabdominal postoperatoria. Ante esta situación, ¿usted considera necesario efectuar optimización preoperatoria? Estas son las opciones: toxina botulínica, neumoperitoneo abreviado, neumoperitoneo Goñi-Moreno, o no es necesario optimizar. Pueden votar. Doctor Yanatiempo, ¿alguna opinión para emitir en este momento? Yo creo que este es el mejor momento para pensar de que el enfoque de este caso clínico y de estos casos clínicos complejos amerita el estudio y el enfoque interdisciplinario. No nos fijemos solo en la hernia, fijémonos en el paciente. Este tipo de pacientes necesitan un enfoque interdisciplinario clínico, endocrinológico, neumonológico, ¿correcto? Porque esto va a ser una cirugía programada, no es una cirugía de urgencia. Yo tengo que preparar muy bien el paciente para llevar a quirófano y aparte, desde el punto de vista quirúrgico, ahí sí enlazo la pregunta que hizo el doctor Lerda muy bien, es si realmente requerimos algo, porque acá hay pérdida de domicilio. O sea, el TAC lo mostró, pero la clínica es significativa. La clínica ya nos demostró la voluminosa hernia que supera la línea de la rodilla, de manera tal que esto es importantísimo, el enfoque interdisciplinario, para que cuando revertamos la situación e reintroduzcamos el contenido de la hernia, no generemos un cuadro que lo realizado sea peor que lo no realizado. Entonces, atención, hay que preparar adecuadamente a este paciente y después pensaremos si realmente en esto que estamos en esta pregunta es necesario, y yo creo que sí es necesario, no estoy diciendo, me estoy en duda si eso no es necesario. Yo creo que esto es un paso adicional a lo que dije del enfoque interdisciplinario. Solo esto no alcanza. Perfecto, Pipi, gracias. Doctor Cucleta, ¿en su centro utilizan alguno de estos elementos? Claro, como Miguel ya ha dicho, que el preparativo, optimización de todo lo que se puede optimizar es también la parte pulmonar. Tú tienes, verdad, porque nos pensamos en la hernia, en los volúmenes así, pero tiene que saber qué acontece cuando no lo ha preparado antes el paciente. Y tal vez lo podemos discutir un poco más tarde, cuando conocemos el procedimiento, pero para mí, si tengo que responder esta pregunta, estaría combinación de neumoperitoneo y botulino tóxico. Impecable, clarísimo, y se entiende bárbaro el castellano del doctor. Fabián, adelante. Bueno, nosotros aquí realizamos neumoperitoneo progresivo preoperatorio de Goñi-Moreno. Nosotros estamos en una institución pública y no tenemos aprobado protocolo de utilización de toxina botulínica en el ámbito hospitalario. Por lo tanto, nosotros... Sí. No, que claro, eso que estás diciendo es lo que coincide con la respuesta de la gente, porque la gente responde que se hizo un neumoperitoneo y bueno, acá en Argentina, como no está autorizado, como vos decís, el uso de la toxina botulínica para esto, entonces claramente la gente se tiende a inclinar por el neumoperitoneo, como vos decís. Juan, un segundo. Tal vez un comentario, porque es tradicional. Los argentinos tienen experiencia de muchos años. Europa no, solamente los españoles. Y los españoles lo saben hacer y combinan esas dos terapias, la preparativa de las hernias grandes. Porque no pierde nada con esto. Yo sé que es justo, que es importante también, especialmente en países como Argentina, porque son $600 que necesita para 200 unidades de botulina. Pero el principio es claro, tiene
pensar primero en el paciente, se cuenta esta operación, y se cuenta ese preoperatorio. Una pregunta, Fabián. Sí. Tú has dicho después que son 14 litros y tanto. ¿Es su medio? ¿O era en este caso más lo que normal? ¿O ese es el 20 días, Sí, 14 sí, litros? Es así, exacto. sí, habitualmente hacemos eso, 20 días, insuflando esos 600, 800 mililitros, hasta alcanzar un promedio de 14 y 16 litros más o menos, es lo que tenemos estandarizado. Lo que recién decía Pipi, es que nosotros, este paciente siempre hacemos la optimización no solamente de la pared abdominal, sino de las condiciones generales del paciente. No lo puse en la pregunta a los fines de no recargar con tantas preguntas al caso, pero el paciente fue valorado por la gente de neumonología, es valorado por endocrinología, por la gente de nutrición cardiovascular, para optimizar no solamente la pared, sino también el estado general del paciente. Sobre todo para bajar de peso. Nosotros creemos muy importante el bajar de peso, la cesación del hábito de fumar, es decir, todo, como dijo bien Pipi, es importante realizarlo. Bueno, adelante Fabián con el caso. Un segundito, la aclaración de esto es que la toxina botulínica A o B, nuestro ente regulador IAN aquí, solo lo permite la aplicación para la cirugía estética. Exactamente. Nosotros lo aplicamos fuera de protocolo. Vos lo que dijiste es, mi hospital no tiene protocolo. No hay ningún protocolo en la Argentina porque no permite el uso de la toxina botulínica en patología parietal. Solo está destinado a la patología estética. Entonces, lo aplicamos porque hay trabajos que demuestran que es eficaz. Pero esto es para que Jan entienda. Entendemos que la sinergia de los dos métodos, del neumoperitoneo de Goñi Moreno más del TBA, obviamente que contribuye en una reducción de tiempos y en una mejoría porque se alcanza en un corto plazo el objetivo deseado, ¿no? Perfecto. Como por ejemplo, Manuel Torregrosa escribió, porque ellos tienen experiencia con la combinación las dos preparativas. Bien. Exacto. Sí. Bueno, continuamos con el caso y después, en todo caso, podemos discutir al final. Bien. Adelante, Fabián. Vamos. Nosotros hicimos neumoperitoneo progresivo de Goñi Moreno, siempre con un control durante el proceso de insuflación con espirometría, insuflando, como dije, progresivamente entre 600 y 800 mililitros de aire atmosférico por día, con el paciente internado en un periodo de 20 días, hasta lograr un volumen aproximado total de 14.500 mililitros, y haciendo controles radiográficos. Este es el control del neumoperitoneo el día 20. Con esto ya tenemos al paciente en condiciones de llevar a cirugía. Este es el protocolo preoperatorio. Establecimos un riesgo quirúrgico como ASA3. Obtuvimos el consentimiento informado, y esto también creemos importante, porque ante una eventual resección colónica o una resección de su testículo atrófico, el día anterior hicimos preparación del colon, corte del vello y baño con yodopovidona. El día de la cirugía se realizó antibiótico profilaxis endovenosa, heparino profilaxis, colocación de vendas elásticas en miembros inferiores y sonda vesical. Bien, ante esta situación, una vez que ya tenemos el paciente optimizado, ¿qué acceso quirúrgico usted considera más adecuado? Ahí tenemos las opciones: convencional transabdominal, convencional preperitoneal o convencional anterior. ¿Pueden votar? Juan. Ahí está. Doctor Cucleta, me gustaría su opinión a ver respecto al abordaje de este caso. Bien, mira, yo pegué el C, pero cuando tiene un plano A, en estos casos tiene siempre tener un caso B. Y mi pregunta estaría a Fabián, ¿cuál era su plano B? El Liechtenstein no daría cierto. Ahora la respondemos. Doctor Cucleta,
no sé si Fabián corresponde ahora, pero abordaría esto por vía laparoscópica, o le haría algún procedimiento desde el punto de vista laparoscópico. Bueno, en lo personal opino que no, yo no haría un abordaje laparoscópico. Creo que tengo muy buen acceso por vía anterior, tengo control absoluto de todas las vísceras, y tengo el beneficio de la neumodisección que hace el neumoperitoneo, es decir, la disección mecánica de todo el contenido, y me siento bastante bien y muy seguro trabajando por vía anterior. Perfecto. Doctor Cucleta, ¿usted? Así, yo de hecho, porque puede empezar con Liechtenstein, mas podría ser que tal vez no da cierto. Que tiene el agujero de la hernia que es muy pequeño, que no puede controlar la resección que tiene que hacer. Lógico que tirar el aumento es fácil, pero cualquier problema con el intestino podría ser que el Liechtenstein no daría. Por esto preguntaría cuál sería la otra posibilidad o el otro plano. Pero yo empezaría con Liechtenstein. Doctor Yanatiempo, quiero su opinión acá. Yo voté por la vía preperitoneal, pero acá tenemos una cuestión que para mí es interesantísima. Ya tenemos el neumoperitoneo hecho. La laparoscopía inicialmente es diagnóstica. Y yo creo que privarnos de esa posibilidad de obtener evidencia directa con la óptica dentro de la cavidad abdominal, así después resuelva la patología por una vía preperitoneal o por una vía anterior, le dejo el trocar, o sea, hago la exuflación de la cavidad abdominal y vuelvo a mirar para adentro, porque es una herramienta de altísima utilidad, el control visual también por adentro, más allá de que después yo abra el saco y se vaya también el neumoperitoneo por la vía anterior. Pero esto no descarta que yo ya tenga un panorama de cuál es el statu quo intraabdominal de mi paciente. Y tengo la posibilidad de que ya tengo el neumoperitoneo realizado, porque yo ya lo llevo con los 14,5 litros dentro de aire, dentro de la panza. Así que me parece que no descartaría la herramienta adyuvante de una laparoscopía. Perfecto, doctor Yanatiempo, un concepto muy claro que lo incorporamos. Uber, ¿querés hablar? Sí, le iba a preguntar justamente al doctor Yanatiempo esto mismo que está refiriendo y la combinación de varias de esto, de hacer una técnica, no le voy a llamar híbrida porque no existe acá, pero uno podría combinar estas técnicas, tanto el abordaje anterior como un abordaje preperitoneal. Después de hacer la laparoscopía, quizás uno se sienta tentado de, por ejemplo, hacer un abordaje preperitoneal abierto para invaginar ese saco y colocar la malla en el espacio preperitoneal. Pipi, ¿sería una variante? A mí por esas vueltas de la vida y por haber convivido con el doctor Ersach y haber manejado el espacio preperitoneal, todo este tipo de patología que implica realmente un gran desafío, las bondades del espacio preperitoneal abierto, me estoy refiriendo, ¿no? Laparoscópico, es muy generoso. Es muy generoso a través de una incisión vertical, realmente la oportunidad que da de poder disecar, ampliar y colocar una prótesis realmente de una superficie significativa para bloquear todo el espacio miopectíneo fluyó, yo no lo descartaría. No es fácil, porque esto es una hernia crónica, esto es desidia, o sea, Fabiancito, acá hubo desidia del paciente por un lado, y otra cosa, hubo colegas que no lo quisieron operar, que le dijeron, señor, vaya a su casa, que lo opere quien lo opere. Por eso es un estado imposible de convivir para él, pobrecito. Ponemos la respuesta de la gente a ver qué opinó. Bueno, muy bien. Bueno, la mayoría dice de hacer convencional anterior. Bueno, yo voté la convencional preperitoneal como el Pipi,
pero bueno, es interesante la parte de la paroscopía. Fabián, continúa. Sí. Bueno, mi plan A era la vía convencional anterior, como preguntó Jan, para hacer un Liechtenstein, pero también tengo que contarle que el servicio donde yo me desempeño, tenemos mucha práctica en la vía convencional preperitoneal, hacemos muchos ripstopa, y es una vía que manejamos bien. Entonces, Jan, mi plan B era convencional preperitoneal. De todas formas, cuando discutimos este caso en el servicio, muchos recomendaban la vía convencional transabdominal, se sentían más seguros, sobre todo aquellos cirujanos que no están conviviendo con el manejo de la cirugía de la pared. Entonces, bueno, la elección, consensuada incluso con el jefe de servicio, fue la vía convencional anterior. Entonces, bueno, llevamos al paciente a quirófano con anestesia general balanceada, con ventilación mecánica controlada. Hicimos el acceso convencional anterior a través de una incisión sobre la línea greguar derecha amplia, y los hallazgos intraoperatorios fueron todo el epiplon mayor, todo el intestino delgado y todo el colon derecho no deslizado dentro del saco herniario, además de una atrofia testicular derecha. Ante esta situación, ante estos hallazgos encontrados en el saco, ¿usted considera necesario efectuar la resección del epiplon mayor y del testículo atrófico? Ahí tienen las opciones, podemos votar. O su opinión. Doctor, ya a tiempo, su respuesta o su opinión al respecto. Yo creo que esta alternativa que se nos presenta, siempre hay que tenerla documentada y avalada por, como dijo Fabián, en un principio, y bien conversada con el paciente. Porque esto puede traer consecuencias, en este caso puntual, el hacer una orquiectomía, hacer una resección del gado y o de colon con anastomosis, puede condicionar a una complicación en un espacio donde yo voy a dejar una prótesis que debería de quedar de por vida, y esto realmente tenemos que tener el consentimiento y la conciencia plena de que nuestro paciente está aceptando esta estrategia, que sabemos que a veces es necesaria, pero tenemos que tener ese consentimiento. Yo, si el testículo no es viable, a la edad que tiene el paciente, es una alternativa hacer la orquiectomía, ¿correcto? Aparte, la longitud, el testículo llegó, en cuanto el cordón se elongó tanto, que llega por debajo de la línea de la rodilla. O sea, realmente es terrible eso. Ahora, la resección del intestino tiene que ver, vuelvo al estudio interdisciplinario y a la preparación del paciente. O sea, yo, si esta cirugía es programada, ese colon, obviamente, con lo que vos te ibas a encontrar, lo llevas preparado al paciente, porque sabés que esta es una alternativa, como preguntó el doctor Jan, que ¿cuál es tu plan B? En el plan B entra todo esto. O sea, si yo no llevé preparado el colon, menos puedo proponer o tener que, de necesidad, hacer una resección de colon, porque sé que voy a condicionar a una posible complicación dejando una malla. Perdón, entonces, Pepi, una aclaración. Igual la pregunta no se refiere al colon, se refiere solo al epiplón. Entendí la respuesta y estoy de acuerdo totalmente lo de preparar el intestino. Puedes sacar siempre. El epiplón lo podés sacar siempre. Yo quise extenderme a que a veces con el epiplón no te alcanza, porque Fabián lo mostró bien. Estaba todo el delgado afuera y casi todo el colon, o sea, la parte derecha y el transverso estaba metido ahí adentro. O sea, era realmente una pérdida de dominio muy, muy importante. Perfecto. Clarísimo, sí. Pipi. Doctor Cucleta, ¿alguna opinión? Sí, este paciente tiene 50 años, ¿no? 50 años tiene, sí. Sí, tiene que ser informado, Miguel tiene razón, tiene que ser informado antes que la orquiectomía tal vez va a ser necesaria, especialmente por la longitud de los vasos
Yo tenía un caso muy similar, pero mi paciente tenía 80 años. Las preguntas son diferentes, pero lo mismo tienes que avisar que vas a resecar algo. Yo también no resecaría el colon porque aumenta el riesgo de infección con una prótesis, con todo esto. Creo que las cirugías citoreductivas, como se llaman, que casi nadie lo hace. Más si prepara mejor con todo lo que ya hablamos antes. Vamos para frente. Perfecto, muchas gracias. Las respuestas, podemos ver las respuestas de la gente. Muy bien, Bueno. La mayoría de la gente, 60-40, opinó de resecar. El testículo creo que estamos todos de acuerdo y el epiplón también. Bien. Así que adelante, Fabián. Bueno, sí, la respuesta es sí. Nosotros coincidimos con lo que dijo Pipi y Jan. La resección del epiplón en este caso es productiva porque el epiplón ocupa volumen dentro de la cavidad abdominal, entonces puede eventualmente aumentar la presión intraabdominal en el postoperatorio, entonces sí creemos que es necesario realizarla. La resección del testículo también fue aclarada, nosotros pusimos en conocimiento al paciente a través del consentimiento informado de que existía esta posibilidad, el paciente autorizó y realizamos la resección del testículo. Posteriormente hicimos la evacuación progresiva del neumoperitoneo y a su vez fuimos reintroduciendo las vísceras de la cavidad abdominal, posteriormente hicimos el cierre del saco y el cierre, la aplicatura de la fascia transversalis. Una vez concluido esto, nos establecimos la siguiente pregunta: ¿qué tipo de malla utilizaría para la reparación? Tenemos opciones: polipropileno de bajo peso, menor de 85 gramos por metro cuadrado, polipropileno de alto peso, mayor de 85 gramos por metro cuadrado, o mallas de tipo de contacto visceral. ¿Pueden votar? Estas son las opciones. Juan, tenías apagado el micrófono. Perfecto, gracias. Bueno, mientras esperamos la opción de que la gente pueda ir eligiendo, el doctor Cucleta, ¿usted qué tipo de mallas utiliza en estos casos? En este caso, polipropileno de alto peso, y como Miguel ya ha dicho, que tal vez la vía preperitoneal le da mucho más espacio para usar una malla mayor do que el Liechtenstein. Tal vez lo vamos a ver después, el tamaño de la malla que Fabián usó, porque yo no creo que tiene tanto espacio en Liechtenstein para poner una malla de este tamaño. Mi respuesta es B. Perfecto, doctor. Pipi, doctor Jan Tiempo, su opinión. También elijo una malla de alto peso, Sí. y la pregunta es la siguiente. Una vez que yo hice la inguinotomía, Fabián. Sí. Te escucho. Hay que tener presente, como línea C le pondría yo, que corriendo un poquito, yo puedo hacer una incisión transversa al onijus y entrar en el espacio preperitoneal. Perfecto. ¿Correcto? O sea, esto yo creo que esta es la versatilidad que tiene aquel que maneja la patología de la pared abdominal. O sea, la incisión es una, incluye piel y celular subcutáneo, pero uno después puede ir mucho más arriba y hacer una sección transversal, correcto, a nivel de la espina ilíaca anterosuperior, y a ingresar, como lo hacía Nyhus, para justamente el abordaje unilateral del espacio preperitoneal, y como dijo recién Jan, en ese espacio, si el espacio adecuado para un Liechtenstein no me da la colocación de una malla de alto peso y de tamaño lo suficientemente contenedora para esa presión endoabdominal que va a seguir estando empujando la pared, que ya está debilitada crónicamente, entonces yo puedo, sin necesidad de ir a hacer una incisión adicional ni nada, simplemente, o sea, desplazando, traccionando, ingresar en el espacio preperitoneal por la misma incisión cutánea. O sea que me parece que las posibilidades se abren acá. Lo importante es saber en ese momento y circunstancia es si lo que estoy haciendo va a ser contenedor a tiempo. O sea, si la prueba del tiempo me va a permitir decir que lo que hice en ese momento no fue de necesidad y sí fue para arreglar el problema
definitivamente. ¿Me explico? Perfecto, Pipi. No sé si... Clarísimo. Vale. Vamos con la respuesta de la gente, así no nos atrasamos tanto. Bien, Bueno, la perfecto. mayoría eligió colocar la malla de polipropileno de alto peso, así que coincidimos con los doctores que están opinando. Así que adelante. Bueno, nosotros también coincidimos con esto y coincido con lo que dijo Pipi, que el acceso de Liechtenstein también nos permite una disección y acceder o tener una disección perpetral por la vía de Nyhus. Eso también lo hemos tenido en cuenta. Lo que después voy a decir es, en cuanto a la colocación de la malla, que había gran distensión de los tejidos que nos permitió colocar una malla un poco más grande de lo habitual para el Liechtenstein. Bueno, realizamos una operación de Liechtenstein clásica con malla de polipropileno, implantando una malla de polipropileno de alto peso de 20 por 15 centímetros, fijándola de manera habitual con hilo de polipropileno número 1. Posteriormente usted, una vez que hemos realizado la plastia de la pared, ¿considera útil realizar escrotoplastía? Estas son las opciones, por sí o por no. Juan, tu micrófono. El doctor Yanatiempo realiza la plástica del escroto a este paciente. Yo creo que hay que ofrecerle al paciente también una esteticidad, porque realmente dejarle ese sobrante de piel, de bolsa escrotal que supera, si uno de los problemas que tenía era que le generaba un problema hasta social, lo va a seguir teniendo. Entonces tenemos que ofrecerle, la verdad, un tratamiento totalmente diferente para que el cuadro clínico cambie radicalmente, no solo el de la hernia, sino la esteticidad del área inguinocrural. Así que yo estoy de acuerdo en hacer esto que ha hecho y ha propuesto Fabián como parte complementaria del tratamiento de la hernia, porque esto no implica, no mejora la calidad de la hernioplastia, no le hace nada, pero sí la esteticidad. Perfecto, ¿Correcto? Pipi. No, lo que por ahí les pido, si podemos acortar un poquito las respuestas, porque si no, no vamos a llegar con el segundo caso. El doctor Cucleta, su opinión. Yo haría una, pero no al mismo tiempo. En caso de una emergencia posoperatoria, no tiene espacio para el intestino. Y dejar el abdomen abierto cuando tiene ese problema de pérdida de domicilio. Esto es muy importante. Yo aprendí así, es escrotoplastía así, pero en otra operación. Bueno, muy claro. Vamos a la respuesta de la gente. Perfecto. La mayoría dijo que sí. Adelante, Fabián. Bueno, nosotros sí realizamos la escrotoplastía, resecamos el escroto remanente con el doble objetivo, como bien se dijo, que es como primer objetivo es disminuir las complicaciones postoperatorias, sobre todo el serohematoma gigante en este caso, y como segundo endpoint, lograr un resultado o una mejoría en el resultado estético. Porque ya fue tormentoso la vida del paciente, por lo tanto creemos ya de ofrecerle una alternativa que resuelva sus problemas. Posteriormente a realizar la escrotoplastía, colocamos un drenaje hemosuctor en la cavidad residual del escroto. El paciente cursó 3 días de postoperatorio en UTI, 3 días de postoperatorio en sala, con una alta sanatorial al 6º día sin complicaciones. Y estos son los resultados en el postoperatorio mediato y en el postoperatorio alejado sin recidivas. Bueno, terminé con mi caso, muchas gracias. Juan. Bueno, Fabián, sí, el micrófono, lo de siempre. Bueno, Fabián, la verdad te felicito por la presentación del caso y creo que las opiniones de los doctores Yanatiempo y Cucleta han sido muy, muy aprovechadas. Le hemos sacado el jugo, pero no quiero perder demasiado tiempo ahora y le podemos dar lugar a Uber para que nos coordine el segundo caso y después seguimos con preguntas con Yanatiempo y Cucleta, ¿les parece?
Juan, disculpame al doctor Ian Cucleta, ¿cuál es el tiempo prudencial que usted deja entre que terminó la cirugía y hace la escrotoplastía? Cuando tiene la seguridad que no hay problema tipo compartment syndrome. Ok, buenísimo. Esto estaría mi pregunta a Fabián, ¿o qué haría si tendría este problema? Bien. En caso de hipertensión intraabdominal, ¿qué estaría el procedimiento? Sería un problema, pero nosotros tenemos el beneficio del neumoperitoneo. El neumoperitoneo de Goñi Moreno nos dejó un abdomen con una capacidad suficiente, la cual fue medida de alguna forma con la espirometría, y de alguna forma nos daba un grado de certeza de que el paciente tenía algo de continente. Y creo que si uno tuviese que haber hecho una resección intestinal, como tú planteabas, con una anastomosis, y yo probablemente hubiera hecho una vía abdominal, por supuesto, teniendo mejor control del abdomen por un acceso transabdominal anterior. Pero la verdad es que no evalué la posibilidad de una eventual complicación. Porque cuando entras en diálisis, porque los riñones pararon de trabajar, entonces tienes que pensar bien, ¿cómo lo controlas la presión? En la La presión abdominal, nosotros colocamos un catéter urinario y así medimos la presión abdominal de la pía. Este paciente se le mide en postoperatorio, por eso se colocó la sonda. Obligatorio. Obligatorio, sí. Y lo que creemos, como para cerrar, es la optimización preoperatoria integral, no solo como de la pared, sino también del estado general del paciente. Creo que esa es la clave del manejo de estos pacientes. El paciente no concurre con una hernia, es un problema que tiene el paciente, no solamente en la pared, sino en su fase. Este paciente incluso, no lo dije, pero fue evaluado por los psicólogos, el equipo de psicología del hospital, es decir, la nutricionista, el paciente, el tratamiento integral del paciente. Estos son casos verdaderamente complejos, y el título lo elegimos con Juan como un verdadero desafío, no solamente en el desafío que uno tiene como cirujano de enfrentar estos casos, sino en la verdadera empresa que lleva a tratar de una solución duradera al paciente. Creo que pasa por ahí. Creo que esto da para mucho más, sí, y para seguir hablando vamos a dejarlo para el final, porque si no... lo vamos a dejar a Osvaldo sin caso. Gracias, adelante, muy Hugo. amables. Adelante. Sí, no, Osvaldo, perdón, pero nos dejaron con muy poquito tiempo, así que vas a tener que apurarte. No digo nada, dale con el caso y empezamos con las preguntas y el tratamiento. Perdón, a los Osvaldo. panelistas, por favor, respuestas acotadas, si no nos van a borrar. Yo, después del caso de Fabián, me parece que voy a presentar es una pavada. No hay ninguna pavada. Mi pantalla. Gracias a la Asociación Argentina de Hernias por darme la posibilidad de esta presentación de casos y de darme el lujo de tener a Miguel Llanatiempo y a Ian Cucleta, que son dos de mis referentes como para comentar este caso. El tema es una hernia inguinal recidivada compleja y es poner a debate cómo lo resolvería. ¿Y por qué digo que es compleja? Porque es un paciente que nos derivaron de cirugía general, paciente que lo había visto un par de cirujanos antes que nosotros, a los cuales le habían dicho que la posibilidad de operarlo era dificultosa. Es un señor de unos 74 años de edad que nos consulta para ver si nosotros le dábamos esa posibilidad. La manifestación con la cual venía el paciente fue una tumoración inguinal izquierda de 4 meses de aparición, que fue aumentando de tamaño en los últimos 2 meses sin presentar dolor. El señor no tenía datos de relevancia importantes, solamente era tabaquista de toda la vida, con hipertensión arterial compensada, y lo que tenía con sus 74 años, tenía una actividad deportiva de 2 veces por semana de partidos de tenis y aparte entrenamientos. Lo complejo que hace este caso son los antecedentes quirúrgicos. En 1966 el señor había sido operado de hernia inguinal izquierda, por supuesto sin colocación de malla, y en el 2007, por una patología benigna, le habían realizado una prostatectomía endoscópica. Unos años después, como en el 2011, le hicieron una prostatectomía, pero abierta. Según refiere, habían tenido una sospecha de malignidad que después no requirió ningún otro tipo de tratamiento. En el 2013,
tiene manifestación de una hernia inguinal similar a la manifestación con la que nos consultaba a nosotros, de un bulto inguinal izquierdo, y fue operado por laparoscopía con una técnica TAP solamente del lado izquierdo. La parte del examen físico, la parte antropométrica no tenía gran relevancia, un señor de 1,76 m con un body mass index de 27, un poquito gordito para lo que sería Latinoamérica. La inspección, un bulto en región inguinal izquierda, en posición supina, que se reduce con el decúbito dorsal y reaparece con maniobras de Valsalva. Cuando lo inspeccionamos se observa la cicatriz en la región inguinal izquierda, de la neoplastía anterior de la juventud, una cicatriz mediana infraumbilical de la prostatectomía y las punciones casi invisibles de la cirugía laparoscópica. A la palpación, la hernia inguinal izquierda es reductible, incoercible, y en la región inguinal contralateral y el resto del examen físico no encontramos ningún dato de relevancia. Le pedimos una ecografía de partes blandas que ya traía hecha, el informe era de una hernia inguinal izquierda con víscera hueca que ingresa el conducto inguinal, la región inguinal derecha sin imágenes patológicas, lo mismo que nos había impresionado, y daba la impresión diagnóstica ecográfica era una hernia inguinal izquierda recidivada. Esta es la tomografía que sí le agregamos nosotros, en donde se ve una víscera hueca ingresando a la ingle izquierda. Bueno, nosotros ofrecimos la cirugía al paciente, le hicimos una evaluación prequirúrgica, sencillamente los análisis de laboratorio, la evaluación cardiológica daba dentro de límites normales, y el ASA que fue reportada por el anestesiólogo nuestro fue un ASA 2. Ahora bien, lo que traigo a debate es cuál es el tratamiento indicado para ustedes, cuál sería la vía de abordaje, teniendo en cuenta que allá tenía abordajes múltiples, de anterior y posterior, qué elección de material protésico y la fijación que deberían indicar, y cuál sería la indicación postoperatoria, que es lo que nos consultaba el paciente. Bien, Ornella, dejo a debate ahí está. Vamos a hacer la primera votación, que sería esta. ¿Qué tipo de técnica vamos a usar? Si lo ideal sería hacer una técnica sin malla, una técnica de Lichtenstein, una técnica de Nyhus, ¿sí? O si después vamos a hacer una exploración laparoscópica. Pero si tuviéramos que elegir la vía anterior, ¿cuál de las tres técnicas vamos a usar? Esa es la pregunta. Les hago una pregunta a los comentadores. La cuestión clásica es operado por detrás, lo abordamos por delante. Este paciente tiene un abordaje por delante y otro por detrás. Entonces, en este paciente, ¿cuál sería la técnica de elección para hacerle? Porque ya está abordado por delante y está abordado por detrás. Bien, pues voy yo primero. A ver, okay. Nos entendamos. Acá se abordó primera vez por vía convencional sin malla, por vía posterior con malla. De manera que todavía está virgen la vía anterior que no tiene malla. Si uno, para la primera pregunta que hacen en este slide, yo iría por una técnica con malla y utilizaría el Lichtenstein. No sé el doctor Ian. Perfecto. ¿Doctor Cucleta? Bien, yo haría una laparoscopía primero, porque hay situaciones donde la preparación es más fácil. Yo soy seguro que yo entraría con la TAP. No, yo también laparoscópica, pero no, estamos respondiendo... No, aquí falta un escollo. No, Ian, no sin malla, obvio que no. La pregunta era... por la segunda vez, abierta, el riesgo de orgitis isquémica es 10 veces mayor do que con la primera operación, dependiendo de edad de paciente, 74, esto no estaría tan trágico, pero para mí falta el escollo posterior. Sí, está clarísimo. La pregunta era específica. Vimos la posibilidad de técnica laparoscópica. ¿Cuál de las tres técnicas abiertas utilizaría? Así, Lichtenstein. Hola. Ok, perfecto. Bueno, veamos la respuesta del público, por favor.
obviamente, el gold standard para la vía anterior, aún en una reoperación, es la técnica de Liechtenstein, así que vamos a seguir adelante. Dale, Osvaldo. Bien. La pregunta, bueno, de acuerdo con Jan y seguramente con Pipi, si la vía de abordaje posterior, ¿cuál elegirían? Si es un TEP, TAP o IPOM, y agregué el ITEP y el Robotic TAP, porque hay gente que homologándolos al TAP y al TEP, ¿no? Está clarísimo. Ahora, como este paciente tenía abordaje anterior y posterior, y lo que dijimos era que no tenía una clásica de anterior por posterior, acá tenemos que decidir. Los que hacen la vía anterior, ya la discutimos, lo que hacemos en la vía posterior, ¿cuál sería el mejor de los abordajes? TEP y TEP, TAP, RETAP o el IPON, y si tuviésemos la posibilidad del robot, obviamente que el robot. Podemos votar. Y ahora sí, los conmino a los comentadores que nos digan cuál sería la mejor vía de abordaje para este paciente por vía laparoscópica. TAP, TEP, ITEP, IPON, etc. Pipi. Bien, a mí me parece que vuelvo a insistir con algo, que la laparoscopía inicialmente es diagnóstica. Este paciente va con una laparoscopía y yo utilizaría primero, me interesaría saber qué malla le colocaron en la cirugía anterior, porque esto sí condiciona la oportunidad de poder despegarle el peritoneo a la malla o no. ¿Correcto? La calidad de la malla, si es una malla de alto peso, es menos probable que le pueda despegar el peritoneo que si es una malla de bajo peso. Entonces esto me condiciona. La laparoscopía diagnóstica me determina realmente frente a qué recidivo. Y la pregunta del millón, ¿es una recidiva o es una hernia nueva? Porque esta es la pregunta que uno siempre se hace. ¿Correcto? Si es una recidiva es porque la hernia que tenía al momento que lo operé falló y le volvió a aparecer en el mismo lugar. Ahora, si la hernia apareció en otro lugar o eso es otra hernia. Pero no importa, el tratamiento es el mismo. Vuelvo a insistir, yo le haría un TAP, ¿correcto? Perfecto. Peritoneo. Perfecto, doctor. Directa. Bien, perfecto, Pipi. Doctor Cucleta. Son dos cosas que quiero saber. La primera ya Miguel dicho, que es el material que fue puesto, porque este es importantísimo. Después, la posición de material que tenía que deslizar, tenía que dejar pasar. Y por esto es la apariencia, ¿dónde está la malla ahora? Y vos se va a ver en este caso, es interesante, no era simples, pero mucho más simples cuando la malla deslizó muy temprano. Entonces dejó todo abierto, las estructuras importantes, los vasos, son libres, se va a ver en esta película después. Por esto, y TAPE para mí obvio, porque hay mucho más espacio, puede controlar la situación mucho mejor. Bien. Perfecto. ¿Qué dice la encuesta? A ver, espera un minuto, Osvaldo. Bueno, es coincidente con la respuesta de ambos y me alegro, así que vamos por el RETAP. Contanos, Osvaldo. Bien, simplemente para agregarle a Pipi, no tenemos, y a Ian también, no tenemos el registro de la malla utilizada en la cirugía anterior, porque no era paciente nuestro y tampoco era de un cirujano conocido por nosotros. Bien, la pregunta siguiente es la elección del material protésico. ¿Cuál elegirían? Y son mallas de baja densidad, alta densidad o mallas complejas. Hay gente que en la anterior votó el IPOM, que entiendo que va a tener en cuenta esta pregunta también. Así que adelante. Bueno, votemos por favor, malla de alto peso, bajo peso, malla compleja. Y acá les doy otra vez la palabra, doctor Cucleta. ¿Usted se plantearía la necesidad de, por ejemplo, a pesar de que le vaya a hacer un TAP, tener una malla compleja? Una malla compleja no, malla compleja una malla separadora. Es completamente errado. ¿Sabe? Pero los cirujanos robóticos, unos más conocidos, usó la malla compleja para su TAP cuando empezó, porque no conocía los principios de cómo las mallas funcionan. Entonces tiene que saber, cada uno que trata pacientes con mallas, tiene que conocer el comportamiento de las mallas. Y en este caso, para mí estaría una malla
de alto peso porque esto es la situación que lo necesita. Ya tenía prostatectomía abierta, ya tenía una tapa antes que no de cierto, entonces ese necesita una malla, porque normalmente usamos solamente de bajo peso. En este caso, alto peso. ¿Podrías tener en el bagaje, por las dudas, una malla de protección por si no te alcanza el peritoneo para cerrar, etcétera? Esto Esa no, es la pregunta. casi no ocurre, porque IPOM no es Okay. técnica para operar las hernias, disculpe. Y No, no para estoy proteger, diciendo sí, que le vas a hacer un iPhone. sí, pero hay tantas posibilidades como se puede tratar el peritoneo, lo cortas y haces un deslizamiento. Yo no encontré ese problema, pero es obvio que lo tienes sacar el peritoneo junto con la malla. Perfecto. Doctor, ¿ya tiempo? Sí, yo utilizaría también una malla de alto peso, pero con un fundamento estricto. Este paciente tiene algo que se llama herniosis. Fue operado primera vez, segunda vez, y aparte tiene una destrucción de la pared por la laparotomía, por la prostatectomía. De manera tal que requerimos de una malla de alto peso para reforzar toda esa zona anatómica. Esa es por lo menos mi visión de este caso puntual. Perfecto. Dale, Osvaldito. No, la votación. Votemos. Mostrémosla. Hay muchos que ponen malla de Bueno, polipropileno pesada, que el coincidente con los comentadores y etcétera, así que podemos seguir adelante. Nadie usaría una malla compleja o muy poca gente, ¿sí? Yo la tendría quizás en el placar. bien. Y la última controversia, la indicación posoperatoria. La restricción de actividades, 15 días, 30 días, es o sin restricción de actividades. O sea, inicio inmediato. La activación de la actividad física al día siguiente. Perfecto. Le vamos a dar, que ya todo el mundo está votando, le vamos a dar la palabra a los comentadores. Doctor Cugleta, ¿usted cómo maneja a sus pacientes en el posoperatorio, en este caso un RETAP, una hernia recidivada? ¿El paciente hace actividad rápido, reposa, más Y, días, menos no, días, etcétera? Después normal, contestar la misma pregunta. Sí, para mí normal es sin restricción, pero depende un poco del resultado de mi TAP, porque puede ser bastante difícil la calidad, creo yo, de la disección no es la misma como por la primera vez. Entonces, se lo consigo hacer así como yo quiero, entonces sin restricción de actividad, porque es la que protege, es el superficie de la malla. Tiene que Perfecto. tentar usar una malla mayor de lo que normalmente. 17 por 12, Perfecto. por ejemplo. Pipi, ¿cuál es? Coincido con Cucleta, porque la verdad es que el desafío de la disección y realmente es un caso clínico en el cual tiene cirugía en el preperitoneo, de manera tal que no podemos estandarizar todos los postoperatorios de aquellos pacientes que operamos de primera vez con estos que realmente no son de primera vez. Entonces, que a los de primera vez nosotros los liberemos precozmente, yo con estos pacientes empezaría con como lo hago habitualmente, con algo más progresivo, pero tampoco le indicaría esto no es una fábrica de momia o estatuas, con eso lo defino todo. Perfecto. Bueno, Osvaldo, contanos vos que sos un experto en el tema de este. Bueno, La encuesta dice que van a esperar por 30 días de reposo, a la mitad a los 15 días y unos cuantos más arriesgados sin restricciones. ¿Vos cómo lo manejaste, Osvaldo? bueno, empezamos a contar. Primero elegimos la vía de abordaje TAP, como coincidimos un poco con los comentadores. La vía de abordaje nosotros la usamos estandarizada para las hernias recidivadas por vía anterior o posterior, porque uno de los puntos para es ver el diagnóstico. Como ven en el diagnóstico,
está hecho, se ve entrar el colon izquierdo por vía lateral. La malla, si se puede visualizar ahí, esta malla, como dijo Ian Cucleta, fue aparentemente el overlap no. Hola. Sí, se colgó Se Osvaldo. cortó la comunicación con Osvaldo. Ahí está de nuevo. Osvaldo, tenés silenciado el Pero micrófono. Se cortó mientras estabas diciendo qué es lo que pasaba con el claro, paciente. Quedaste en la exploración por TAP de todos tus pacientes. Ahí, retomá. ¿se está viendo ahí? Vuelvo a abrir ¿está en la pantalla? Tenés que compartir. Tenés que compartirnos tu pantalla. Compartir, ahí vamos. Ahora. ¿Ahora estamos? Sí. Podés poner directamente el video, me parece, Osvaldo. No, pero algo pasó. Aguárdenme un segundito, por favor. Ahí está. Perdón, lo que dije es, nosotros abordamos, ¿ahí se ve bien, Uber? Sí, se ve perfecto. Perfecto. Lo que quise explicar, por ahí no sé hasta dónde me seguí, nosotros abordamos de manera sistemática todas las hernias por videolaparoscopía, sean recibidas por vía anterior o posterior, porque uno de los pasos más importantes es el diagnóstico para nosotros. Acá se ve perfecto qué es lo que ocurrió, el colon izquierdo ingresando por vía lateral, la malla aparentemente sufrió un rolling o el overlap no fue suficiente, pero se ve la malla ingresando el colon por la zona lateral. Hacemos la apertura, vemos el material insuficiente, acá se puede empezar a ver la malla que creemos haberla identificado como una malla de bajo peso. Pudimos hacer la apertura del saco, se sigue viendo bien, Uber. Y como dijo Ian, una cosa, esto fue muy sencillo de realizar, muy sencillo, porque como ven la malla no está pegada para nada a los vasos, incluso a los elementos. El mismo saco, seguir el saco por el borde lateral, nos permitió acceder a la zona media, ampliar y colocar una malla de 15 por 13 centímetros de polipropileno de 85 gramos, fijarla. Como ven, no está fijado ahí, sino fijamos con dos tacers, uno al pubis, otro al Cooper, y 2 puntos internos y 2 puntos externos para la fijación. Y bueno, el diagnóstico final fue de una R2 lateral 3 de la European Hernia Society, clasificación. Aparentemente para nosotros fue una insuficiencia del material protésico por rolling, probablemente movilización del material. La malla de polipropileno que se colocó 15-13 microporosa, fijada con 2 tacers de titanio y 2 puntos de poliglactina. El paciente tuvo internación breve de 8 horas postoperatorio. El inicio nosotros utilizamos para todos los pacientes que terminan en buena evolución, ofrecemos un plan de rehabilitación deportiva al día siguiente, es trote, bicicleta, ejercicios isométricos, elongación, flexibilidad y extensibilidad del abdomen. Esos ejercicios, a los cuales llamamos nosotros fase 1, fueron iniciados a las 48 horas por decisión del paciente. El reinicio de las actividades laborales también fue a las 48 horas y el seguimiento a 3 años, el paciente sigue asintomático sin complicaciones. La apertura muy sencilla, siempre empezamos por la zona externa para probar y ver, se ve ahí como la malla no cubre la zona lateral, y el saco nos llevó directamente, el saco se redujo completamente, muy sencillo, como es, el saco está ahí cronificado, pero los elementos, si ustedes los van viendo, se pudo ingresar a la zona medial fácilmente. Vamos a ver si yo puedo, ahí estamos desplegando la malla, la fijación con
un tacker de titanio. Si ustedes ven, ahí está la fijación interna y externa, la malla se pudo desplegar en su totalidad y cubrir bien desde el psoas, como ven ahí el psoas, no sé si ahí lo puedo... y bueno, el cierre completo sin ningún inconveniente, y ahí estamos haciendo aspiración, no pudimos tener la visualización. Esa es lo que sí quería agregar, por supuesto, el plan de este paciente fue la rehabilitación física, el egreso sanatorial fue sin inconvenientes, no hubo complicaciones intraoperatorias, y como vieron ustedes, la malla que se pudo desplegar es una malla de 15-13 centímetros, se pudo fijar sin inconvenientes, y la evolución fue buena, así que la restricción de actividades no está indicada para nosotros, e incluso promulgamos ese plan, que lo hemos presentado, se está publicando, entiendo que esta semana o la otra ya saldrá la publicación, ya fue aceptado para publicarse, hicimos ya en 1000 pacientes, los cuales aceptaron hacer este plan de rehabilitación postoperatoria. No estamos hablando de deportistas de élite, sino de personas comunes que tienen el hábito deportivo, y lo que hacemos es hacer este plan, ni bien ellos lo quieran iniciar. Habitualmente las 48 horas es la decisión más frecuentemente encontrada, y lo que muestra es que esta actividad física, nosotros marcamos al día 2 y al día 10 de postoperatorio, vimos mucho menor dolor en la gente que hace esta actividad física, vimos la vuelta a la actividad laboral en la gran mayoría antes del tercer día, y bueno, ha sido efectivo para nosotros sin generar complicaciones en el postoperatorio. Por eso, simplemente contar un poquitito qué es lo que hacemos nosotros en postoperatorio en una hernia, ya sea recidivada, compleja o no compleja. Perfecto, Bueno, muchísimas gracias, Osvaldo. Un segundo que quiero hacer un pedido, porque quiero que la gente que está escuchando, que nos haga preguntas, que aproveche ahora, que después las vamos a responder. Sí, yo les comentaba anteriormente que leímos las preguntas del caso de... Espera un minuto, Pipi. Estaban bastante respondidas en la presentación. Sobre el caso este no hay muchas preguntas, un par de afirmaciones nada más, que las respondimos, y sí, ahora le vamos a dar la palabra a los comentadores, porque este es un caso bastante interesante. Si bien Osvaldo lo resolvió perfecto, ¿sí? Y la verdad que la cirugía está muy bien y todo ha salido bien. ¿Cuáles serían los posibles inconvenientes que uno se podría encontrar y que no pudiera resolver? Y esto se lo pregunto a Pipi y al doctor Cuqueta, que son dos expertos, que quizás deberían prepararse de alguna manera especial para estos casos, o simplemente abordar la laparoscopía, ver qué le dice la laparoscopía y en función de eso hacer el retap y nada más. ¿Se entiende la pregunta? Mira, yo creo que tiene que decirlo. Nos estamos fuera de las pautas. Es obvio que la retap es solo para pocos cirujanos, porque el peligro que puede llevar es muy grande. Cuando la malla se queda allá, un prolén, una malla de alto peso, separarlo de los vasos es una cosa, porque tal vez con 80 años no tiene que se preocupar con el cordón, pero con las grandes vías. Y este es el problema, ¿sabe? Entonces, nos hicimos en Europa un consenso, una conferencia con, no sé, 38 expertos para hablar sobre eso. ¿Podemos o tenemos que seguir las pautas siempre o no? Y la respuesta, por favor, me permite en inglés, es only be considered when the surgeon has a high level of experience in endoscopic groin hernia repair. El consenso era muy alto, pero ¿sabe quién es el experto? Primero, no son 200 o no son 800 hernias, son casi siempre algún miles que tiene que tener y tiene que responderlo, porque cuando haces la laparoscopía lo ves. ¿Cuál será su problema con la malla? ¿Es posible tirarla sin
hacer un riesgo grande para el paciente, esto tiene que ser respondido antes de empezar. Perfecto. Doctor, ¿ya da tiempo? Bien, mi frase que coincide con lo de Cucleta es esta. Esta estrategia está limitada por las destrezas individuales. Entonces vos lo ves a Osvaldo y te parece que es algo simple. Y es porque lo hace bien, o muy bien, o excelente. Pero no es para todos. Y la otra cosa, Osvaldito, realmente te viste beneficiado, aparte de tu expertise y todo, porque es una malla de bajo peso. Se lo ve clarito con las características que tiene. Lo que dice el doctor Cucleta es una realidad de aquellos que reoperan, sea o por no por la laparoscopia, y tienen que sacar una malla de alto peso que está fuertemente adherida a los vasos. Ahí uno realmente transpira la camiseta. Este es el gran problema. Cuando la malla de alto peso, que es altamente difícil porque tiene una retracción mucho mayor a la de macroporosas o de bajo peso, que es difícil hacer la extracción. Y muchas veces uno opciona por hacer un estampillado de la parte pegada a los vasos para recolocar una malla por encima de esta. Pero eso no lo toca, porque puede llevarse justamente la vena, que es mucho más importante que la arteria. La arteria, sí. Ok, Pipi, y el doctor Chan, a tiempo, doctor Cucleta, ¿es estrictamente necesario, esta pregunta también va para vos, Osvaldo, retirar la malla anterior o uno podría hacer una reparación sin retirar la malla anterior? ¿Sí? Dale. Osvaldo. ¿Quién quiere empezar? Que contesten los expertos. Doctor Cucleta, ¿es necesario retirar la prótesis anterior? ¿Estrictamente necesario o no? Muchas veces no es posible, porque se nos Y cuando destruye no es solo el posible, peritoneo. Normalmente, para mí, se moviliza siempre la malla junto con peritoneo. Y eso ya es difícil, pero tirar la malla no es indicado. Si no fue una operación por causa de dolor, que no se sabe, y explantaciones preperitoneales ya es un otro problema. Más una vez, porque no son tan... Por favor, Miguel. No, lo que solidificando un poco lo que has expresado, hay dos planos para ingresarle a la malla. Lo que él dice es que en los casos que le ha tocado a él, muchas veces ingresó entre la malla y la cara posterior del plano muscular. Sí. O sea que la malla quedó adherida al peritoneo. Sí. Osvaldito, vos lograste entrar en un plano por delante de la malla. Pero de ninguna manera, él lo que propone es, si se puede, se saca la malla, pero si no, con una nueva malla de mayores dimensiones, cubrir el espacio miopectíneo fluyó que tiene su debilidad. ¿Correcto? Osvaldo, dale. Quiero hacer una aclaración. Estuvimos revisando 22 de los 25 casos que tenemos de retap por abordaje posterior por la laparoscopía. Tenemos los videos de todas esas casuísticas, incluso estoy leyendo, revolvimos a releer el trabajo de Jan presentado en el cual vio todos sus videos y a dónde estaban los defectos. Nosotros no logramos reparar, de esos 25 casos, tenemos un 65% de efectividad para resolverlo por vía posterior. En los casos que pudimos resolverlo fueron cuando las mallas fueron insuficientes, mallas de bajo peso o mallas chicas, y tuvimos que convertir a vía anterior cuando la malla estaba posicionada sobre los vasos. O sea que en mallas grandes que estaban fijadas a los vasos, no sobreestresamos el procedimiento, como ya lo indicara Jan hace muchos años, no sobreestresar el procedimiento porque eso es el riesgo que tiene esta técnica. Eso simplemente lo quería, estamos armando un trabajo retrospectivo de ver qué pasó desde el año 2010 hasta más, 2005 creo que es hasta la fecha, y eso fue la casuística. Son 25 casos en los cuales la resolución no fue del 100%, fue del 65%, y el dato interesante es que
nosotros siempre nos sirvió para hacer diagnóstico. Ese es el primer punto. El diagnóstico siempre lo pudimos hacer y eso para mí tiene relevancia porque hacer diagnóstico uno sabe con qué se va a enfrentar. El segundo punto es la eficacia para hacer la reparación. Bueno, también me agrada coincidir con mis referentes, que son ustedes dos, y me interesa también promulgar. No es para hacerlo porque sí, no hay que sobreestresar el procedimiento cuando está pegado a los vasos. Y en los casos que vimos en los videos, a veces la malla quedó del lado del peritoneo o ha quedado pegada. Nunca hemos sacado malla y nunca hicimos la extracción de la malla. Nada más. Bien. Adelante. Gustavo, perfecto. La otra hacer un comentario, perdón, Uwe. Ok. No sé si Gustavo quiere hacer una pregunta o un comentario. Bueno, gracias, aprovecho, lo felicito. Este es un tema muy interesante, que con Osvaldo lo hemos hablado algunas veces, aprovechando que está Ian, quisiera hacer un comentario y ver si él coincide. Un poco redondeando lo que dijeron los tres, nuestra experiencia es de 14 casos hechos así por RETAP, y algo que tenemos muy en cuenta cuando abordamos uno de estos pacientes es entrar con la cabeza lo suficientemente fría para poder tomar la decisión de que si el caso no se presenta de manera favorable, por la malla que uno encuentra que estaba previamente, por las estructuras que se encuentran adheridas, tiene que no dudar un segundo en, si cree que va a someter al paciente al mínimo riesgo extra, pasar a una cirugía convencional. Y después, el último comentario, porque no quiero yo robar tiempo, es algo que nos llamó la atención en los casos que nosotros operamos, es que el territorio en el que se presenta la recidiva, en general no presenta muchas dificultades para la disección, porque justamente en ese lugar no hay malla. En nuestro caso, la mayoría de las recidivas fueron recidivas directas, con lo cual la mayor cantidad de grasa del espacio preperitoneal a ese nivel nos facilitó la disección, y coincido con ustedes que en el primer caso retiramos la malla porque creímos que era necesario, pero después de la dificultad que nos causó, nunca más la volvimos a retirar, la dejábamos en su lugar y nos dedicábamos a disecar la hernia, que como digo yo, en general ese territorio no tenía mayor fibrosis porque justamente no estaba la malla. No sé qué opinan ustedes. Les voy a preguntar a los tres, ¿sería este un caso, por ejemplo, para hacer un abandono de saco y colocar una malla en el espacio reparador del espacio de reiniciación del saco, digamos, de resección del saco, perdón? ¿Sí? En el caso de no poder retirar la malla porque es imposible por la disección que está pegada a los vasos. Entonces, solamente recortamos el peritoneo, dejamos abandonado el saco y colocamos una malla. Y la otra que les preguntaba al principio, de tener la malla del iPhone por las dudas. Son las dos cosas que pueden responder los tres. No sé, pueden tomarse el atrevimiento del doctor Cucleta primero si queremos, porque es el invitado extranjero. Mira, la primera versión para mí no sirve. Eso no es un reparo justo. Ok. Para tirar el saco esto no ayuda a nada, porque necesita de una superficie que está en contacto con la parte muscular y tiene que cubrir el myopectineal orifice. La IPOM para mí también no sirve, porque no sabe qué está haciendo. Ya estaba escrito, mas en 93, mas desapareció muy rápido, porque era obvio que una técnica incapaz de hacer un reparo, porque no puede fijar, no sabe dónde lo fija, no sabe nada, pierde todos los lipomas que son probablemente ya. Esa no es técnica de reparo de una hernia inguinal para mí. Entonces, tiene la posibilidad, cuando la malla es dura, la puede cortar verticalmente paralelo con los vasos epigástricos, y cuando fue necesario los dos, porque no tiene que tirar todo para poder hacer dos
Flaps. Dos partes de peritoneo móvil. Ese facilita la disección porque la abajo es difícil. La encima no es nada. La donde está peligroso, la Perfecto. es difícil. Perfecto. Doctor, ¿ya da tiempo? A ver, no sé si estás inducido por el trabajo publicado por Morrell. Bueno, como lo acabo de leer y está bastante... El trabajo está recientemente publicado, por eso lo traje a colación. Trabajo, estimado, es un trabajo para hernias primarias, no recidivadas. Esta es una hernia, es un paciente con una herniosis, con una desfiguración de la anatomía, en el cual no conduce a nada. Nosotros tenemos que lograr una exposición, como dijo el doctor Cucleta, del orificio miopectíneo de Frouillot, porque es lo que va a completar el déficit que nos dejó expuesto la malla insuficiente. Nosotros tenemos que completar, digamos, el aumento de resistencia del... Nos callaron. Se te fue el silenciaron, micrófono, Pipi. Alguien lo... Es Ornella la que maneja los micrófonos. Silenció. Me está silenciando, Osvaldito. Dale vos, dale vos. Yo no. Bueno, parece que ahora nadie quiere hablar. Tengo una pregunta a la gente cuando quiera. Lo siguiente, el saco a nosotros, bueno, lo mismo nos ocurrió en las revisiones que estamos viendo, el saco es una guía. El saco es una guía para nosotros y nos va guiando en dónde, cómo está, porque como dijo Pipi recién, esto no es una hernia primaria. Ya, si vamos a hablar del trabajo de abandonar el saco, a mí yo no estoy de acuerdo, me parece que no es fácil abandonar un saco, me parece que no tiene, pero no quiero meterme en ese trabajo. Sino que quiero seguir diciendo, el saco a nosotros, evaluación de los casos que estuvimos viendo en estas semanas, ha sido una guía, así que yo no lo abandonaría. Si creo que perfecto. no puedo, no sobreestreso y voy por vía anterior. No usaría perfecto, jamás, la pregunta. no usaría jamás un iPhone, jamás. Ni una perfecto, la pregunta era a propósito para que respondieran esto, Uber, ¿me permitís que te lea un par de preguntas de la gente? Dale, Juan. Sí, también las he visto. El comentario de Pablo Singolani, etc. Sí, yo para que vos no interrumpirte en la discusión esta interesante, yo estaba leyendo las preguntas por ahí, acá hay alguna de Pablo Singolani, donde pregunta varias cosas, pero una es cuál es el porcentaje de conversión de RETAP, otra es hasta dónde continúa la disección medial. Digo dos más, ¿qué malla usa en RETAP? Y una que me parece interesante para la gente, si no puede realizarla, la RETAP, por vía laparoscópica, si tiene ya un Lynch-Stein hecho, ¿qué hace? No sé si fueron muchas preguntas, perdón. No, es que están respondidas las preguntas, Juan, esas, porque los expositores lo han dicho perfectamente, por eso no las repetí. También hay una apreciación de Carlos Andeata que dice que el paciente no tiene hernosis, sino que está más mal operado antes. No creo tampoco, porque todos tenemos recidivas, ¿sí? No creo que el paciente anterior lo hayan operado mal a propósito, por ahí quizás que le dijeron una malla pequeña, pero ¿quién sabe qué pasó en la primera cirugía o en la segunda? Bueno, la cuestión es que la discusión está picante justamente por esto, y lo interesante de estas conversaciones, y que tenemos dos expertos en este tema, es que nos puedan vertir estas cuestiones. Y las cuestiones más interesantes de los RETAP es qué hacer con esa malla y cómo voy a tapar el orificio que tengo, ¿sí? Ian lo dijo perfectamente. Una opción es cortar la malla, ¿sí? La otra, como dijo Pipi, es en qué plano le voy a entrar al paciente, si le voy a entrar antes de la malla o detrás de la malla, para no llevarme con puestas las estructuras importantes de la región inguinal, y definitivamente le tengo que volver a colocar una malla que la tengo que cubrir con peritoneo, y le vamos a poner todos, como coincidieron, una malla pesada si sacamos una liviana. Si es que la podemos sacar. Y también el comentario de Gustavo estuvo muy bueno, que dijo que si no pueden, realmente convierten al paciente. Ahora, en el caso puntual que presentó Osvaldo, que ya también tenía una reparación anterior, entonces acá nos quedaría decir, bueno, ¿cuál sería, en este caso, si no hubieses podido resolverlo por laparoscopía y te ibas por vía anterior, ¿cuál sería la técnica de reparación definitiva para este paciente? Probablemente un Lynch-Stein, porque la reparación anterior era sin malla.
pero si tenía una reparación anterior con malla y tiene malla en los dos planos, es un caso un poco más complejo quizás. Como me recuerdo, la primera operación era con 22 años. Imagina la cirugía, la calidad de cirugía de una herniografía 50 años atrás. Yo me recuerdo 45, 50 no sé, ma 45 me recuerdo. Y era, disculpe, era una catástrofe. Cómo nos tratamos en los tejidos antiguamente era incomparable con nada. Entonces los números viejos de la frecuencia de los problemas testiculares y todo esto, mudó, se cambió con las técnicas. Yo haría un Liechtenstein, si no fuese posible hacer la retap, entonces para mí estaría el Liechtenstein, obviamente. Perfecto. Doctor, ¿tenés tiempo y levantar el dedo? No, yo comparto con el doctor Cucleta su visión, pero resaltar lo de Gustavo, porque me parece de sumo valor para la gente joven que está escuchándonos, en el sentido, marcar bien la pauta hasta dónde el procedimiento laparoscópico es seguro en nuestras manos. A partir de ahí hay que cambiar de abordaje, porque si no entramos en el estrés que nombró Osvaldo, que ya hace muchos años el doctor Cucleta lo expresó. Entonces, señores, la laparoscopía es muy bonita, la laparoscopía es más linda todavía, pero tiene un límite, y conocer ese límite es lo más difícil, ¿correcto? Porque abajo tenemos el paciente y después hay que responder por lo que está hecho, ¿correcto? Así que, coincidiendo con Gustavo, me parece que esto es lo más importante, saber hasta dónde, sin cometer iatrogenia, el método es eficaz. Les voy a hacer una pregunta a los tres en este caso. Y te lo voy a hacer preguntar a vos, Osvaldo. ¿Le consideraron en el preoperatorio a este paciente la posibilidad de que ya estaba operado previamente por adelante y también por atrás y ahora va a una tercera hernioplastia de perder el testículo o de tener que sacrificarlo en el acto operatorio para poder reparar definitivamente la región? Sí, nosotros lo tenemos eso en el consentimiento informado, Uber. Está siempre puesto. Nosotros nada más operamos todo lo que es patología herniaria. El consentimiento de patología herniaria siempre tiene que estar aclarado, no solamente eso, sino el dolor inguinal crónico que puede existir, las complicaciones viscerales, vasculares. Perfecto. Está siempre consignado, pero no solamente a él, no a todos, a todos. Ok, pero en este paciente es una cosa casi te diría prioritaria porque quizás el paciente se lo lleva. Doctor Cucleta, ¿ustedes tienen el mismo consentimiento informado? Sí, es obvio, porque, ¿sabe? El dolor crónico no conseguimos dominar en la cirugía abierta. Y esa es mi razón, porque me mato y hago una retap, porque es difícil. Es siempre más trabajo, más peligroso, siempre sudando por el paciente para dar la calidad que yo espero que tiene que tener, pero ¿sabe? Cuando ves algunos pacientes con dolor crónico después de Liechtenstein completamente normal, por ejemplo, en Suecia, un año después de una hernioplastia Liechtenstein, ellos hacen 92% todas hernias inguinales por Liechtenstein. 16% tienen después de un año VAS entre 4 y 5. Cada sexto paciente tiene un dolor que simplemente acaba con la calidad de vida de una persona de 35 años. Entonces tiene que repensar un poco. Obvio que no es así como las estadísticas lo muestran, pero números eran publicados pelos suecos. Perfecto. Pipi, ¿algún comentario al respecto? Sí, no me iría a operar a Suecia. Sí. Yo tampoco. No, bueno,
¿Algún comentario quieren hacer al respecto del caso anterior que se nos ha quedado en el tintero? Y si no, nos queda un poquito de tiempo. Tengo una pregunta. Una pregunta Sí, del claro. caso anterior que el doctor Viscuso, un colega mío, amigo de acá de La Plata, pregunta si en el caso de Fabián Lerda, que por supuesto me interesa también la opinión de Cucleta y de Pipi, si lo cierran y luego del cierre hace un síndrome compartimental, ¿cuál sería la conducta? Bueno, sí, bueno, creo que en lo personal pienso que la forma de evitar el síndrome compartimental abdominal es con la optimización del paciente en el preoperatorio, y para eso el neumoperitoneo es fundamental, incluso con los parámetros de seguimiento de espirometría del paciente, prácticamente más la resección del epíplon, en este caso el debulking del epíplon, prácticamente uno aseguraría que no debería tener esa complicación. Yo creo que todo se basa en la optimización del paciente. El paciente tiene, como dijo bien Pipi, tiene que reducir de peso antes de ser operado. Es decir, son un montón de variables que uno puede anticipar para evitar el síndrome compartimental abdominal. Doctor Cucleta, ¿alguna opinión? Y después Pipi, si querés. Sí, pero nos hablamos de una cosa que se llama shit happens. No que espero que mi prehabilitación era tan perfecta que no ocurre nunca, mas ¿qué haces cuando ocurre? Tiene que abrir la Esa es la pregunta. Sí, hay que exprimirlo. Prolonga la intubación, puede esperar 2 o 3 días, bien, pero cuando no da. Sí, cuando ya hay signos de compromiso, incluso cuando hay deterioro del paciente a través de la función renal, el estado cardiovascular, bueno, allí sí nos queda otra opción que descomprimir. Y se descomprime abriendo el paciente. Lamentablemente no tenemos otra opción. Pipi, perdón, en el caso ese que dice Fabián, abre el paciente, ¿le pones alguna malla, Pipi? Nosotros, usamos la técnica de la parostomía contenida con malla de polietileno y polipropileno arriba. ¿Pipi? El primer punto que a mí si me ocurre esto es replantearme qué hice mal. Porque algo hice mal, algo no preví y realmente no supe ver que introducir todo eso adentro iba a conducir a esto. O sea, no preparé bien el paciente, por lo menos esas eran las enseñanzas del doctor Ersach. O sea, no importa retrasar 15 días la operación o un mes, pero estar seguro que la probabilidad de que la PIA me juegue una mala pasada y tenga que desandar el camino andado sea lo próximo a 0. En el hipotético caso que ocurriese, obviamente hay que descomprimir. ¿Correcto? Y lo más importante, lo que dijo Fabián, está vigente, es el abdomen abierto y contenido. Nosotros lo que hacemos frente a estos casos es le adosamos una malla de polipropileno y a medida que van pasando los días, vamos recortando la malla de polipropileno y vamos suturando la malla de polipropileno para que la separación de los bordes laterales de la laparostomía no se vayan abriendo, sino al contrario, estamos conteniendo y esto actúa como si fuera dando una compliance al abdomen y viendo a ver cómo se comporta, porque por ahí hay que liberarlo totalmente para que quede bien abierto, pero si lo permite, con esto estamos conteniendo con cierta mayor capacidad receptiva del continente a ese contenido que quiere salir por todos lados. Stage repair. Yeah. Voy a animarme a hacerte una pregunta, Pipi, que no sé si te voy a incomodar o no, pero creo que amerita. Vos sos el número 1 del abordaje preperitoneal, laparoscópico y abierto, pero laparoscópico por sobre todas las cosas. Y
¿cabría la posibilidad de que en algún punto al paciente de Osvaldo le hiciéramos un TEP, nos animáramos a entrar al espacio para ver si podemos despegar la malla, igual que la despegó Osvaldo por TAP, si tiene una malla liviana y sabemos que tiene una malla liviana, ingresarle por un TEP o por un TEP extendido? Mira, lo he hecho en varias oportunidades y he llegado a varios resultados. Entre ellos, ir a la vía anterior por la imposibilidad de despegar peritoneo donde está la malla sobre los vasos, y eso da mucho miedo, porque el problema que siempre, al cual yo le temo, es a la lesión de la vena, no de la arteria, pero siempre cuando uno aborda este espacio por vía extraperitoneal, el extendido, el venir desde arriba y desde afuera, haciendo una, digamos, desinserción de la inserción lateral de la arcada de Douglas, que nos permite ingresar bien por afuera de un área virgen, realmente esto es un aporte muy importante, por un lado. Pero por otro lado, como tengo una visión desde el otro lado, yo ataco desde afuera y desde adentro el problema. O sea, me voy hacia la región inguinal opuesta y hacia la parte lateral del mismo lado de la hernia. O sea que le ataco de los dos lados la desperitonización. ¿Correcto? Esto sí es algo, una plusvalía que tiene esto, pero no te asegura que le puedas despegar el peritoneo. Vos lo has visto, lo laborioso, lo sangrante que se torna a veces, el tratar de extraer la malla que ya está incorporada al músculo. Si la malla la puedo despegar del músculo, no hay problema. Ni hablar si le puedo despegar el peritoneo, que ni sangra. El problema es cuando me traigo la malla adherida al peritoneo y empieza a sangrar en el espacio TEP. Para los que no hacen, les cuento que el sangrado lo único que hace es apagar la luz. Y encima es un grado de complicación y dificultad que hace casi imposible que la técnica prosiga, así tengas un expertise que le llega al talón de Aquiles al de Osvaldito. Entonces tenés que ir a la vía anterior. No te queda otra. Perfecto. Y acá hace una pregunta muy breve. Dale. Perfecto. Hola. Sí. Tengo entre las preguntas una opinión del doctor Huerta que es bastante interesante. Es que en el caso, volviendo al caso de Fabián Lerda, de si el paciente tiene hipertensión en el posoperatorio, le harían una incisión de descarga videoasistida para aumentar la compliance de la pared abdominal. Se quedaron todos mudos, ¿eh? Yo no tengo experiencia en hipertensión abdominal, realizar una incisión de descarga, digamos, para aumentar la compliance por vía laparoscópica, pero imagino que el paciente... Digamos endoscópica, laparoscópica. Endoscópica, sí. Yo haría una anterior. No. Sí. Pero creo, sí, Jan, creo que uno tiene una complejidad mayor. Habría que ver por qué causa el paciente tiene un síndrome compartimental abdominal. Muchas veces, yo creo que puede ser una alternativa, pero no sé si logro el objetivo de dar la compliance que necesita el paciente. No, la verdad que no. Yo voy a responder, si no entramos al abdomen, la causa quizás de la hipertensión abdominal capaz es un hematoma y no le haría un abordaje endoscópico solamente porque no puedo explorar la cavidad. Sí. Acá no me corresponde opinar a mí acá. ¿Pipi? Claro. El punto es este. La patología está dentro de la panza, chicos. Claro. A ver, vamos por partes, Jack. A ver, yo le puedo hacer endoscópica que quiera, pero yo tengo un problema intraabdominal que me está dificultando la función renal. Claro. Inexorablemente descomprimir eso en forma inmediata. Sí. Y se juega la chance del paciente. A ver, sí. La toma de decisión predispone y condiciona la evolución de mi paciente.
Entonces yo tengo que estar frío, como dijo hoy Gustavo, para la toma de decisión más adecuada y más rentabilizante, porque acá se juega la chance del paciente. Bueno, y lo principal es ir abriendo la panza. estamos de acuerdo. Nos quedan unos... Sí, sí, perfecto. Nos quedan unos minutos más y el doctor Cucleta, cuando nos juntamos un minuto antes del webinar, dijo que tenía una película interesante para mostrarnos y el caso creo que vale la pena que lo comparta con todos nosotros y Osvaldo te va a encantar, no sé si estabas presente, ya te habías conectado. Y Ian, si nos querés compartir el caso, nos lo contás y nos contás ahora, qué es lo que te pasa con esos casos en particular. Ya vamos. El caso es un paciente operado previamente con un plug. Sí, ya tenía Basini, ya tenía un Liechtenstein y después un plug. Y este paciente tiene 80 años, tiene dolor crónica y una recidiva que no es tan importante. Y todo esto es acelerado para no aborrecer a ustedes, pero ahora ataco el plug preperitoneo. Y yo sé exactamente que está atrás de este plug. Entonces, esta pasaje es muy insegura, tal vez peligrosa, pero con la TAP yo puedo volver a la barriga para ver dónde están los vasos grandes. Por ejemplo, aquí tiene un kinking de la arteria. Se ve muy bien, se puede controlar mejor y obvio que es más fácil hacer un espacio de lado para hacer una disección mejor controlada, porque, ¿sabe? Tirar ese tapón puede destruir la vena femoralis completamente y tirarla de fuera también es muy difícil porque no tienes control de esas estructuras que tienes que prevenir. Entonces, tiene que conocer la anatomía muy, muy bien y tiene que mantener el campo limpio para reconocer las estructuras. Y ahora, de repente, me debo más espacio. Ahora se ven los vasos. Encontré el cordón y lo traté como si no tuviese un otro problema. Al final tiene que ser hecho exactamente como una hernia primaria, con una malla grande. Esto es en Ultra Pro. Yo uso una cola de cianoacrilato hace 19 años, pero esto no es el issue. Yo quería mostrar este caso solo porque todo el mundo cree que usar el tapón es así simples, mas esto es mi mensaje. Stop using plugs, please. Imagine que en Japón 40% de todas las hernias son hechas con tapón. Tampoco hay que ir a operarse a Japón entonces, Ian. Bueno, creo que el caso ha sido más que ilustrativo, ¿sí? Y es igual un retap igual que el de Osvaldo, ¿sí? Con las mismas dificultades más o menos, ya van salvando las distancias, etc. Y la verdad que es para felicitarlos a todos. Creo que, no sé si hay alguna pregunta, el público ya no escribió más, hay 47 preguntas y respuestas y aseveraciones, y la verdad que todas son muy lindas y congraciantes para todos nosotros. Haber tenido a dos grandes expertos del mundo como el doctor Cucleta y el doctor Llanatiempo es excelente. Pipi, levanta el dedo, pero tenés que hablar cortito porque se nos acaba el tiempo. Corto, y es esto, es semántico. Lo que hizo el doctor Cucleta no es un retap. No. Es un espacio preperitoneal violado por una malla. Sí, exacto, y tenés razón. Su expertise le permitió ingresar nuevamente en el espacio para extraer y colocar como si fuera, porque uno cuando ve esto dice, era una hernia primaria. No, la hernia fue operada por vía anterior, recibió, le pusieron un plug y él volvió a ingresar, o sea, ingresó por primera vez, en realidad en un espacio virgen para él. Porque el plug su trayecto, hay una sola parte que está en el preperitoneo, la otra está fuera del preperitoneo. Pero bueno, te lo tomamos como, te lo aceptamos, va.
queremos, te aceptamos que es un retap. Dale. No, Perfecto, vale. No es un retap, no es nada, pero vale la aclaración. Muestra vale las la aclaración y está muy dificultades bien. y los peligros. Sí, no, Tirándolo. totalmente de acuerdo. ¿Sabe? Tirar el Ya. tap para mí es una cosa bien difícil, hasta que puedes controlar las venas, porque la puedes romper. Y esto no es muy lindo. Perfecto, vale mucho la aclaración y está muy bien, y bien que lo hicimos, porque la cuestión de la leitmotiv de estas reuniones es que los conceptos queden claros para todo el mundo, y si yo he vertido un concepto que no estaba claro, vale la pena aclararlo perfectamente, y está perfecto. Gracias Osvaldo, gracias Pipi, gracias Juan, gracias Ian, gracias Fabián, y te dejo para que vos cierres el webinar, Gustavo, que es tu función final. Claro. Gracias a todos y adelante, Gustavo. Lo valió. Lo felicito a Uber y a Juan por la organización. Felicito también y les agradezco a Fabián y a Osvaldo los casos que motivaron esta discusión. Pipi, sabemos que contamos siempre con vos, nos acordamos todo el tiempo. Y Jan, sé que para ustedes es tarde, el esfuerzo, les agradecimos y vuelvo a subrayar tu solidaridad que siempre nos acompañás y estás dispuesto a ayudarnos. Así que gracias, felicitaciones a todos. Vamos a repetir otro webinar de estos, vamos por el tercero en el año, así que los esperamos de vuelta.